Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia del fallido plan de Caliche para favorecer al expresidente Álvaro Uribe. Carlos Eduardo López Callejas dijo en el juicio que buscó la forma de conseguir la retractación de Juan Guillermo Monsalve sobre los supuestos vínculos de Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Entre mentiras confesadas y episodios sin esclarecer, finalizó el testimonio de Carlos Eduardo López Callejas, conocido como Caliche, en el juicio al expresidente Álvaro Uribe. López Callejas, quien se presenta como supuesto amigo de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en contra del exmandatario, admitió que se involucró en este proceso por su intención de ayudar voluntariamente a Uribe. Movido por su fanatismo uribista, López Callejas ideó un plan para persuadir a Monsalve de retractarse de sus declaraciones que vinculaban al expresidente con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (OC). Según López Callejas, Monsalve le confesó que su testimonio contra Uribe era falso y que había sido un montaje orquestado junto con el senador Iván Cepeda. Él me lo dijo, eso era pura mentira, afirmó. La amistad entre ambos comenzó cuando Monsalve estaba preso cumpliendo una condena de 40 años por homicidio y secuestro. Según el relato de López Callejas, fue presentado a Monsalve por un escolta de este último conocido como Andresito, a quien había conocido en una feria de ganado en Neiva. Confiado en que Monsalve cambiaría su versión, López Callejas intentó comunicarse con Uribe para informarle que tenía esa prueba a su favor. En su desesperación, recurrió a sus contactos, incluyendo a Rodrigo Vidal Perdomo, un comerciante de Neiva. Ambos realizaron un peregrinaje por sedes del Centro Democrático buscando un enlace con el expresidente. Finalmente, llegaron a la sede de campaña de Álvaro Hernán Prada, actual magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, donde se encontraron con el abogado Mauricio Marroquín. Este último proporcionó el contacto de Prada y concretaron un encuentro. Según López Callejas, durante esa reunión, Prada llamó a Uribe y le detalló la situación. Ojalá el señor diga la verdad, habría respondido Uribe. Yo le dije al señor Prada que tenía un conocido en la picota que se quería retractar, yo mismo los busqué para que ellos supieran de eso. En su testimonio, López Callejas admitió que nunca tuvo contacto directo con Uribe y que mintió repetidamente a Monsalve para que accediera a retractarse. Yo quería obtener pruebas para el doctor Uribe, le dije a Monsalve que yo hablaba con Uribe, pero eso era pura mentira, confesó. Desesperado por demostrar su efectividad, presionó a Monsalve para que grabara un video anunciando su intención de cambiar su versión. Aunque nunca recibió respuesta, informó a Prada que Monsalve grabaría el video. Finalmente, Prada lo despachó acusándolo de mentiroso. No me busque más que usted es un mentiroso, le dijo Prada, según el testimonio de López Callejas. La relación con Monsalve terminó después de este episodio. El preso no se retractó y, por el contrario, denunció haber sido presionado por López Callejas y por el abogado Diego Cadena, defensor del expresidente, para rendir falso testimonio a cambio de beneficios, como gestiones para ser admitido en la Jurisdicción Especial de Paz JEP. Monsalve sostiene que cuando vivía y trabajaba en la hacienda Guacharacas, propiedad de Uribe, presenció la conformación del grupo paramilitar Bloque Metro. Mientras tanto, la credibilidad de López Callejas quedó en entredicho por sus propias confesiones de mentiras, las mismas que llevaron a la defensa a considerar impugnar su testimonio. El caso continúa siendo un rompecabezas de declaraciones contradictorias. Este mismo miércoles, inició el testimonio de Rodrigo Vidal Perdomo, quien confirmó parcialmente la versión de López Callejas. Sin embargo, ha apelado a su avanzada edad para evitar responder algunas preguntas, argumentando fallas en su memoria. Juicio contra Álvaro Uribe continúa tras nuevo rechazo de tutela. Víctimas celebran decisión del Tribunal Superior de Bogotá. La medida buscaba suspender el juicio alegando violación al debido proceso, pero fue rechazada por falta de pruebas. En la tarde del miércoles 12 de marzo de 2025, se conoció que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró, por segunda vez, improcedente una acción de tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su defensa técnica, en la que solicitaban suspender el juicio que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, soborno y fraude procesal. Esta decisión, que confirmó la continuidad de las diligencias procesales, ha generado reacciones de distintas partes, entre ellas, la bancada de víctimas, cuyo comunicado de prensa fue compartido por el senador Iván Cepeda a través de su cuenta de X. La tutela pretendía frenar temporalmente las audiencias al alegar que la jueza 44 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá,
Sandra Liliana Heredia Aranda, había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del acusado al fijar las fechas del juicio oral sin una concertación previa y mancomunada. No obstante, en su resolución, la Sala Penal consideró que no se evidenciaban razones suficientes para suspender el proceso, lo que permitió que continuara el curso normal de las audiencias. Reiteración de la negativa a suspender el proceso. La bancada de víctimas en este proceso ha sostenido que se trata del segundo intento fallido de la defensa de Uribe por interponer una tutela con el propósito de detener la actuación penal. En la primera ocasión, la Sala Penal ya había negado la medida cautelar en febrero de 2025, argumentando que los supuestos para acceder a la cautela pretendida no se configuran, porque, en lo hasta ahora conocido, no aparece manifiesta violación de los derechos a la defensa técnica y a la defensa material. En la nueva tutela, la defensa insistió en la presunta afectación al debido proceso, pero el Tribunal Superior dejó claro que no existía un agravio demostrable ni en la programación de las audiencias ni en el derecho de defensa de Uribe Vélez. Además, el alto tribunal llamó la atención sobre lo que consideró un uso desmedido del mecanismo de tutela, recordando la obligación de los intervinientes de actuar con lealtad hacia la administración de justicia. ¿Qué dicen las víctimas? Entre los firmantes del comunicado se encuentran, además de Cepeda, Reinaldo Villalba Vargas, Eduardo Montealegre Linat, Miguel Ángel del Río Malo, Jorge Fernando Perdomo Torres, Juan David León Quiroga y Deyanira Gómez Sarmiento. En el comunicado se trataron 4 puntos principales. Improcedencia de la tutela. Se notifica que, por segunda vez, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela presentada por Uribe y su defensa, en la cual argumentaban una supuesta violación al debido proceso en la fijación de las fechas para las audiencias del juicio oral. Negativa a la suspensión del proceso. Durante el trámite constitucional, el acusado y su defensa pretendieron que se otorgara una medida provisional para suspender nuevamente la actuación procesal, hasta tanto se resolviera de fondo la acción de tutela. Esta suspensión fue negada por no existir pruebas de vulneración al derecho de defensa. Conclusiones del tribunal. Las citaciones dentro del proceso penal son órdenes que deben cumplirse. El hecho de no fijar de manera conjunta las fechas no constituye afectación al debido proceso. No corresponde al juzgado velar por la disponibilidad de la defensa en otros casos que lleve. Es la defensa quien debe justificar de manera oportuna las suspensiones que requiera. La decisión de reducir el contrainterrogatorio del testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda y la negativa de Uribe a ejercer su derecho de defensa material son situaciones atribuibles a la defensa y al propio acusado, no a la judicatura. Llamado al uso razonable de los derechos, a partir de lo solicitado por las víctimas, el Tribunal Superior recordó la doctrina constitucional según la cual los derechos, aunque reconocidos en la ley, deben ejercerse de manera razonable y sin abuso. El abuso del derecho, señaló la Corte Constitucional, no legitima la conducta de quien actúa en perjuicio de la colectividad o afectando los derechos ajenos. Además, hizo un llamado a la lealtad procesal de las partes y sus intervinientes. Tribunal niega nueva tutela de Álvaro Uribe contra la jueza Sandra Liliana Heredia. La decisión se conoce en la tercera semana del juicio al expresidente. El Tribunal Superior de Bogotá negó una nueva tutela que presentó la defensa de Álvaro Uribe contra el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, donde se lleva el juicio al expresidente por 3 supuestos delitos que le acusa la Fiscalía. Esta vez, Uribe buscó que la justicia le garantizara los derechos al debido proceso que consideraba vulnerados por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia. En particular, porque a su criterio ella programaba audiencias de forma desmedida citando casi todos los días a la semana. La mayor discordia en la tutela de Uribe es que en febrero pasado, el despacho le solicitó a la defensa su calendario de agendas programadas, para con base en el agendar las diligencias de juicio oral por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. Ese 27 de febrero, dice el fallo del tribunal, Jaime Granados puso en conocimiento del juzgado que tanto él como su cliente han tenido programados otros compromisos judiciales igual de importantes. De hecho, informó que al otro día, 28 de febrero, tenían audiencia en un caso de connotación nacional. No obstante, la jueza prosiguió con su cronograma y también agendó esa fecha recordando que desde el año pasado declaró que va a darle celeridad al caso y más porque está a riesgo de prescribir y el acusado ni las víctimas no alcanzarían a recibir una decisión de fondo. Con ponencia de la magistrada Jenny Patricia García, el tribunal no les dio la razón a Uribe y a su abogado Granados. Primero porque consideraron que la jueza Heredia pidió el cronograma a la defensa para corroborar fechas,
situación que no hace parte de alguna extralimitación o irregularidad. Además, se evidencia que el mecanismo ordinario de protección fue efectivo. La defensa contó con la opción de concurrir a las otras audiencias que tenía fijadas. La judicatura le autorizó la suspensión a partir de una hora aceptable para que atendiera sus otros asuntos profesionales, por tanto, contrario a lo aseverado. Sí existió pronunciamiento frente a la diligencia programada por el Juzgado 12 Penal de Conocimiento de Bogotá. Sobre la otra audiencia del 28 de febrero, en el fallo de la magistratura se recordó que Uribe se desconectó un tiempo de su juicio para asistir, y que al volver, si bien quería contrainterrogar al testigo que había presentado la fiscalía, fue la misma defensa la que desestimó su intervención. En tal contexto, se advierte que el juzgado de conocimiento no coartó el tiempo para contrainterrogar, incluso planteó como opción una suspensión para efectos de que el incriminado pudiera efectuar la labor adecuadamente. Sin embargo, fue su decisión no ejercer su práctica, concluye la decisión del tribunal, que podrá ser impugnada ante la Corte, tal y como lo hizo la defensa con la primera tutela en la que se rechazó apartar del caso a la jueza. El juicio contra el expresidente continúa este jueves a las 8:30, con las declaraciones de Carlos López como el octavo testigo de la fiscal Marlene Orjuela. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.